Buenas, queridos amigos, bienvenidos a un especial de Leadership por el Día del Trabajo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a una facilitadora de la Organización Internacional del Trabajo para hablar de los tres pilares fundamentales del trabajo ahora mismo y post-coronavirus. ¿Cuáles son los elementos que van a necesitar los trabajos de una manera ineludible? Ella es economista, tiene una maestría en administración de empresas, tiene una certificación internacional en coach y también ella se dedica a desarrollar programas para fomentar la productividad y el desarrollo de liderazgo en las empresas. Romine Méndez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Leadership. ¿Cómo está pasando este tiempo de coronavirus? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Bueno, estamos acá en casa intentando ser productivos, intentando servir a los demás, pero también servir aquí en casa, intentando también acostumbrarnos a este tiempo que está siendo un poco más largo de lo que esperábamos, pero aquí estamos felices de esta conversación, de tener esta conversación. Así es. Si el ser humano ha logrado hacer algo a través de los años, adaptarse. Esta no será la, ¿verdad?, la última vez que nos adaptemos. Pero contanos, hablando del trabajo ahora mismo y también cuando pase el coronavirus, ¿cuáles van a ser las demandas o los elementos fundamentales que vos crees? Bueno, ahora yo he estado observando mucho, estoy con un desafío personal y he estado en un proceso de observar y de formarme. Voy viendo los resultados de muchas personas en este tiempo y voy viendo que están mostrando cosas muy positivas, pero lo que no se muestra y he notado es todo el proceso que hay detrás de lo que se está produciendo. Y ahí viene mi primer punto. Hay mucho esfuerzo, hay mucha valentía, hay mucho detalle que hay que cuidar, hay que prepararse mucho para enfrentar los desafíos actuales, ¿no? Veo que la gente que está ahora más visible es porque ya comenzó de alguna manera hace mucho tiempo a dar pasos en sus proyectos digitales, por ejemplo, ¿no? Ahora, obviamente hay muchísimas personas que se están animando y no es tarde, pero sí me doy cuenta de que hay una preparación, un esfuerzo y necesitamos ahora también tomar en cuenta de que hay un proceso, de que no es sencillo y necesitamos esforzarnos. Todas las personas necesitamos como caminar la milla extra, como trabajar duro e inteligentemente para poder alcanzar lo que los desafíos laborales que ahora han cambiado, ¿no? Ese es uno de los principios que quiero comentarles ahora, el esfuerzo, la valentía de dar los pasos. Esta coyuntura nos ha permitido pensar y evaluar cómo estábamos caminando hasta ahora, por ejemplo. Cuáles eran las cosas en las que estábamos incluso perdiendo el tiempo, que no estaban alineadas, totalmente alineadas con lo que queríamos lograr o alcanzar en la vida. También tuvimos tiempo de pensar en lo que queríamos alcanzar en la vida y ver qué pasos necesitamos dar. Entonces eso nos lleva también a pensar de que es un proceso difícil. Me llegan mensajes de personas a quienes estoy acompañando en algunos procesos y me dicen, había sido más difícil de lo que yo pensaba responderme tal pregunta o desarrollar tal proyecto. Hay un montón de elementos, ¿no? Eso por un lado, Daniel. Por el otro lado, otro de los principios que yo pienso que son determinantes, ahora hay muchísima incertidumbre, hay muchísimo miedo, las personas están pasando por momentos de crisis, entonces es ahí donde yo pienso que, y esto de manera personal, pienso que la fe nos va a llevar a tomar esos pasos que nos llevan a vencer ese miedo. Cuando nosotros tenemos fe en lo que en el propósito que tenemos en la vida, en que nuestra idea realmente puede aportar a la sociedad, generamos confianza en nosotros mismos y en Dios, va a ser importante ese elemento para poder dar los pasos que necesitamos dar. Muchas veces el miedo nos paraliza y ahora yo me he dado cuenta que ese miedo lo podemos contrastar con la fe y es lo que está ahora pasando en mi vida personal y también con algunas de las personas que estoy conversando en estos días, ¿no? Y el tercer elemento
tiene que ver con el propósito personal, pero también el propósito empresarial. Yo trabajo acompañando a personas y a empresas en encontrarlo, en descubrirlo, pero también cómo ellos pueden vivirlo en el día a día, cómo pueden ejecutarlo, cómo pueden implementar su propósito de vida y ocuparse en eso, ¿no? A través de su emprendimiento o a través de su trabajo. No todas las personas han nacido para ser emprendedores de empresas, pero sí, todas las personas tenemos algo que decir con nuestras vidas al mundo y la idea es que podamos descubrirlo y podamos caminar y dar los pasos para comenzar a vivirlo y servir a la sociedad a través de eso, a través de esos dones, esos talentos que nosotros tenemos y que la gente, la sociedad lo necesita. Entonces, el tercer elemento, uno de los elementos que realmente me gustaría poder compartir con vos y con las personas que nos están escuchando, es que vivan a la luz de su propósito y eso les va a dar la motivación de enfrentar esos desafíos por los cuales han soñado y anhelan y quisieran ver realidad, ¿no? Vivan, alineen todo lo que están haciendo con su propósito y van a poder tener una gratificación al final y van a poder servir a los demás. Excelente, Romy. Sabes que mientras vos hablabas, yo pensaba en Albert Einstein, que habla mucho acerca de las crisis y la presenta como una de las madres de la creatividad. Pero también la crisis revela mucho lo que hay adentro, ¿verdad? No solo hacia el futuro, sino lo que soy en realidad. Y es como un filtro de prioridades. Lo que antes quizás no era tan prioritario, ahora me está mostrando qué es lo que realmente es importante quizás. Y yo te escucho hablar de tres pilares fundamentales o tres principios fundamentales: del esfuerzo y valentía, de la fe, de creer, y también del propósito de vida. ¿Cómo yo puedo crecer en cada uno de estos tres elementos? Bien, hay un proceso, todo crecimiento tiene toda meta o donde queremos objetivo tiene un proceso. En este caso, por ejemplo, en el primer punto, hablando de la valentía, yo he notado, he descubierto que el propósito es quien manda o la visión es quien manda y quien te lleva a esforzarte o a ser valiente de dar aquellos pasos que necesitas dar para poder cumplir esa misión, ese objetivo, ese sueño que tenés. Entonces, primero va a partir de descubrir mi propósito de vida. Y descubrir el propósito de vida tiene que ver también con un proceso de conocerme, de autoliderarme, de transformar aquellas áreas en mi vida que no están respondiendo de manera, que no están respondiendo a mi misión de vida o que no están lo suficientemente desarrolladas como para alcanzar esos objetivos o propósitos en la vida. Entonces, yo diría, dale, ¿me estás cortando? Yo tengo una pregunta ahí. Digamos que Dale, yo estoy en una sesión de coaching con vos. ya. Soy un empresario, un emprendedor y estoy en este momento. ¿Qué preguntas yo me tengo que hacer para comenzar a descubrir mi propósito de vida? Así de manera práctica. Ok. En primer lugar, yo pienso que tiene que ver con conocerme. ¿Quién soy realmente? Por un lado, y esa pregunta te hace entrar en crisis, ¿ya? Porque te das cuenta de que normalmente pensamos que somos lo que hacemos o la ocupación que tenemos. Entonces, cuando sacamos de lado eso, ya tenemos el espacio para pensar en otras cosas más. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuál es mi carga que tiene que ver con esto que me quebra el corazón, que yo no puedo ver, que no lo puedo soportar si veo que esto continúa en la sociedad? Eh, ¿Cuál es mi carga? ¿A qué personas o a qué tipo de personas yo estoy más orientada o tengo mayor interés de poder servir o puedo servir o tengo las habilidades y dones para poder servirlo o tengo la preparación para poder servirlos? Entonces, tiene que ver con preguntarme esto, con preguntarme cuáles son mis debilidades, cuáles son mis habilidades, eh,
cuáles son aquellas destrezas que yo tengo, cosas que me salen bien, y poder agarrar confianza y caminar en trabajar esas debilidades quizás, pero también potenciar esas fortalezas que tenemos, y caminar en ese proceso de descubrir tu propósito de vida. Pero las preguntas iniciales podrían ser así, el autodescubrimiento, preguntarme a mí, y si no las tengo, empezar a buscar las respuestas, si no las tengo en ese momento. ¿Sabes qué? Me suena como que, cuando hablas, me suena como que encontrar el propósito es encontrar la gasolina de mi vida. Encontrar esa fuente de donde le voy a dar combustible a todo lo que hago. Entonces puedo esforzarme, puedo ser valiente porque estoy haciendo algo que está alineado con lo que yo soy, con lo que yo creo y con el lugar hacia donde voy en la vida. Entonces me parece poderosísimo lo que hablas del propósito, de quién soy, cuáles son mis habilidades, mis destrezas, cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son las cosas que me apasionan, que me cargan, cuál es el grupo de personas que quiero servir. Hasta puedes usarlo económicamente. ¿Cuál es la necesidad que encontrás en ese grupo de personas? ¿Cómo yo puedo hacer algo para satisfacer esa necesidad y generar recursos? Me parece espectacular todo lo que nos está dando Romy. Espero que no nos cobres mucho por la entrevista. En Exacto. ese otro principio que hablaste, en ese otro pilar, en el área de la fe, ¿qué elementos yo puedo dar para crecer en creer en lo que estoy haciendo, en mí mismo, en las cosas? Buenísimo. Por un lado, nosotros necesitamos, para poder activar nuestro propósito de vida, necesitamos generar confianza, tanto en nosotros como también en Dios. Una de los pilares fundamentales en mi vida, quien me ha motivado a dar estos pasos de valentía y de esfuerzo ha sido Dios. Y el pensar y el saber y el comprender de que fui diseñada para una misión personal, que yo con mi vida necesito decir algo, y he querido siempre como alcanzar. Yo siempre fui como, Dios me ponía la vara acá, la alcanzábamos, me daba la fuerza para alcanzarlo, me preparaba para poder hacerlo y siempre me llevaba a más. Y yo pienso que la fe, eh, de dar ese paso puesto en Dios, de que Él tiene ese plan para vos, es algo fundamental. Yo puedo creer, puedo ejercitar mi fe, si yo voy viendo, voy dando los pasos, pero también voy viendo los resultados y voy conociendo ese Dios que está produciendo resultados que van mucho más allá de lo que yo pudiera hacer en mis propias fuerzas o en mis propias habilidades. Bien, es bueno conocernos, conocer nuestras habilidades, conocer nuestros dones, nuestras destrezas, pero también no dejar de lado a Dios, que puede producir estos resultados que nosotros no podemos producir. Yo no pudiera ver, no pudiera decir de que he logrado lo que he logrado si realmente no hubiera recibido esto sobrenatural, ver los milagros, cómo Dios le revela a las personas también, como su propósito de vida, su misión en la vida, y los lleva también de la misma manera como lo hizo conmigo a dar estos pasos de fe y con valentía y entrar en estos desafíos, porque no es sencillo. Eh, yo diría, conociéndolo, conociendo esos principios, conociendo eh, qué es lo que Dios piensa, cómo Él actúa, eh, teniendo una relación personal con Él, para poder caminar confiado y en un ambiente seguro y saludable que nos permita crecer, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que en tu caso vos tenés una relación personal con Jesucristo y eso te ayuda mucho. Quizás mucha gente que no la tiene puede crecer en eso también. A mí me gustaría añadir otro elemento, disculpa que me meta Claro, en tu claro que sí. pregunta, que yo pienso que, sabes que uno crece en fe cuando uno hace lo que sabe hacer. Por ejemplo, si vos me metés a mí a hacer la parte contable de una empresa, vos podés estar segura que yo tengo miedo a cada paso. No me cierra la cuenta al final y yo no supe de dónde, de cuándo, mirá, terrible. Pero si vos me metés a una parte comunicativa, organizacional, de recursos humanos, de visión, a mí me gusta más, me siento confiado en los pasos que doy. Entonces yo creo que para crecer en fe también, hablando de fe en Dios como espiritualidad, también necesito crecer en fe en mí mismo. Y para eso necesito trabajar a la luz de mi fortaleza, ya que estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Entonces voy a estar confiado porque es algo que sé hacer.
Entonces, eso yo creo que me puede crecer en fe también. Exacto, y también tomando lo que estás diciendo, tiene que ver con que nosotros vayamos incluso haciendo un listado, porque a mí me gusta mucho y me ha ayudado muchísimo a hacer un listado de qué cosas ya yo conquisté, qué cosas fue la que ya yo logré hasta ahora. Si yo logré salir profesional, si yo logré eh, quizás hacer una apelación, una negociación, eh, me casé, ¿no? Conquisté tal cosa. Entonces, todos estos elementos te ayudan a tener confianza en vos de que sí, efectivamente podés hacerlo. Muchas personas cuando tienen que dar este paso de fe, están dudando también de si son capaces de darlo o no, porque piensan que no dan la talla o que no son lo suficientemente grandes o lo suficientemente, o tienen lo suficiente como para poder darlo, digamos, ¿no? Entonces eso también es una de las limitantes y necesitamos crecer también en esta confianza en nosotros de que podemos, podemos aportar desde la unicidad, no sé si está bien dicho unicidad, pero eh, Particularidad, desde unicidad. la particularidad que nosotros, como fuimos diseñados y podemos dar un aporte, ¿no? Hay personas, como vos decís, no, no se sienten tan cómodas hablando en público, por ejemplo. Ese es mi caso, pero yo tengo que hacerlo esporádicamente Lo haces porque muy bien, por el propósito, estás por el aquí, lo haces muy propósito, bien. por el propósito. Entonces, tengo que hacerlo y es parte de, y mi motivación es cumplir el propósito. Entonces, tiene que ver con eso. Mira, sabes que yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que vos decís, sobre todo porque los elementos que el trabajo actual y del futuro de aquí para adelante van a requerir, yo creo que van a ser elementos que no se dan en una universidad necesariamente, porque los elementos de información y de formación técnica científica hoy los podemos encontrar en Google, pero, y en YouTube, en tutoriales, pero los elementos de actitud, esos van a ser muy difíciles de encontrar y requieren este tipo de teorías, de base y de ejercicio. Mira, me cambiaste totalmente la cabeza porque yo estaba esperando que hablemos de algunas habilidades técnico-científicas o algunas cosas, porque mis invitados me dicen, métete a las redes, haz una cosa, otra. Y me parece muy importante lo que vos decís también acerca de habilidades de aptitudes, ¿verdad? Genial. Así. Romy, una pregunta para cerrar. En este tiempo nos estamos adaptando y yo de pronto, yo también tengo, así como soy un trabajador corporativo de un lugar y tengo un jefe, también estoy intentando hacer algunos emprendimientos. Por eso abrí este canal, porque yo me siento en ambos lugares y quiero ayudar a los otros con lo que yo voy aprendiendo y con los amigos que nos pueden servir. Pero sabes que debo ser honesto, a veces me gana la ansiedad. A veces siento miedo de lo que va a suceder con la inversión que estamos haciendo, con el capital, con la gente que está moviéndose a la luz de eso o que depende de ese tipo de cosas. Y a veces la esperanza viene y va. Hay días que uno se amanece y dice, vamos con todo, y hay días que no. ¿Dónde estás encontrando esperanza, Romy, en este tiempo? Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. En mi caso personal, hay momentos donde hay ansiedad y de manera silenciosa donde estoy en mi sofá porque ya decidí desconectarme un poco del trabajo, me conecto con Dios y le digo, ayúdame. Vos sabés lo que yo necesito ahora, en este momento. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo en mi corazón y en mi mente? Lo que necesito crecer, conocer los desafíos que tengo. Te necesito ahora que puedas suplir esta ansiedad o que puedas darme esa paz que necesito. Y entonces en esos momentos ha venido la paz. Ahora tenemos la oportunidad tan maravillosa de tener más tiempo, quizás porque no tenemos que pasar, en mi caso, 2 horas de tráfico manejando hasta mi trabajo. Tengo un poco más de tiempo y poder conectarme y tener estos tiempos de calidad con Dios que me permiten después ir y servir a los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos, eso es algo que es totalmente cierto.
Entonces, a mí me ha ayudado mucho en la ansiedad, con el miedo, para enfrentar los desafíos que todos los tenemos, la verdad que todos los tenemos. Ha sido conectarme con Dios y pasar tiempo con Él de calidad hasta que he sentido que Él tiene el control de mi vida, de mi futuro, y que Él tiene el cuidado completo, que no se le está escapando nada. Eso es lo que a mí me ha permitido tener la motivación, la esperanza de que vienen días mejores, ¿no? ¿Sabes qué? Y es interesante lo que decís porque parece muy místico, muy tirado a lo hasta aburrido, digamos, hasta lo no le creo. Pero la doctora Mariana Sánchez, que es psicóloga graduada en Estados Unidos, hizo una maestría en Barcelona, tiene un diplomado en Sí, México y trabaja en mindfulness en Bolivia. Cuando vos pensás en mindfulness, pensás en ella. Ella nos decía que las personas que se detienen a tener estos tiempos si vos querés llamarlo orar, si vos querés llamarlo rezar, si vos querés llamarlo hablar con Dios, o detenerte para esto, para este tipo de cosas, mejoran su sistema inmunológico. ¿Deciste vos? mira Entonces, vos. y estamos hablando en temas totalmente científicos. Ella es una médico de la clínica Foyanini y estuvo aquí también en anteriores episodios. Si no viste su video, te animo a que lo bajes un poquito más atrás y lo veas también espectacular. Genial, sí, Entonces, sí, es guapísima, la y hoy, conozco. y hoy lo que más necesitamos es mejorar nuestro sistema inmunológico, es básicamente lo que todos estamos intentando mejorar como sea, ¿no? Hay gente que se está tomando toda la miel y todos los limones, pero esto Sí, es sí, sí. espectacular. Es- Romine, muchas gracias, muy buen tiempo con vos. Y quiero decirte a vos que nos estás mirando, gracias también, gracias por meterle gana. Quiero decirte que lo que vos hacés, no importa lo pequeño o lo grande que sea, no importa si estás emprendiendo algo chiquitito, si ya tenés algo grande, no importa si estás en la duda o si estás en el miedo, si estás en la ansiedad o si estás en la calma o si ya decidiste largar y decir, que sea lo que sea. Quiero decirte que tu trabajo es importante, asumir eso con responsabilidad. Y quiero decirte por qué es importante. Porque todo eso que vos has recibido, ya sea que lo aprendiste en la universidad, lo aprendiste en la calle, lo aprendiste en tu anterior trabajo, lo aprendiste donde sea, es algo que se te dio. Y no te lo podés quedar para vos. Es lo más egoísta que vos podés hacer, quedártelo para vos. Tenés que darlo a la sociedad. La sociedad está esperando que vos lo des. Obviamente que es lindo recibir una retribución económica. A veces recibimos más de la que esperamos, la mayoría recibimos menos de lo que esperamos, pero al final tiene que ver con darle a los demás lo que tenemos, los dones, talentos y habilidades. No importa si sos zapatero o si sos dueño de una empresa de zapatos. Quiero animarte a dar lo mejor de vos en cada paso. Gracias, Romine, gracias a vos que nos estuviste viendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Feliz día, gracias. trabajador. Gracias.